Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Estamos aquí todos, ¿verdad? Gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado vida y vida en abundancia, ¿verdad? A pesar de que tengamos dificultades en este momento terrenal que tenemos acá, pero nosotros tenemos una gran seguridad y una gran confianza, que el Señor Jesucristo cuida de nosotros todos los días del mundo hasta que Él regrese por segunda vez. En este mes el pastor Oscar nos convocó a que estuviéramos estudiando en una porción de la carta a los Hebreos 10, 35 y 36. Y allí la palabra clave era la confianza. Pues verdad, siguiendo las orientaciones del pastor, con la ayuda del Señor, titulé este sermón La confianza, manifestación práctica de la fe. Nuestra confianza en el Señor es una manifestación práctica de la fe que tenemos en Él. Pero la verdad es que pensando yo, ¿verdad? La carta de los Hebreos es una carta maravillosa. Incluso muchos de los eruditos la comparan teológicamente y el contenido que se sustenta con la carta de Romanos. Ya aquí el pastor Oscar nos había explicado, ¿verdad?, sobre que el autor no se sabe, pero eso no es lo más importante. Es que esta carta es inspirada por Dios y entonces es escrita por un escritor sagrado, un evangelista. En sí la misma carta nos da varias pistas. Y pues yo en la introducción que tengo allí, si podemos pasar, había hecho lo siguiente. Si ustedes escucharon la palabra de Dios que se leyó aquí, ¿verdad? En el Salmo 19, el primer versículo dice que la naturaleza manifiesta la obra de Dios. Entonces Dios tiene dos cosas que nos habla. Por su creación, ¿verdad? Ahí podemos ver la grandeza de Dios. Entonces, dice la introducción, la confianza es una expresión viva de nuestra fe. En este mensaje exploraremos cómo la revelación de Dios en la naturaleza y en Jesucristo nos invita a confiar plenamente en Él. Otra cosa importante que lo vamos a ver aquí es la revelación de Dios por medio de la naturaleza y la máxima revelación de Dios en el Hijo. Eso es importante que veamos. Dice, reflexionaremos en la carta de los Hebreos que nos fortalece en nuestras relaciones. Como ando un poquito mal de la garganta y la gripe, le he pedido a los muchachos que me apoyen con las lecturas y yo solo hacer los comentarios necesarios. Así que después de la introducción podemos pasar a la siguiente imagen. Y allí le ha pedido a una hermana de medios que la lea. La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esa lectura bíblica nos dice una gran verdad. El escritor sagrado de Hebreos recibió la información de los apóstoles. Quiere decir que es una enseñanza aprendida por él, por los mismos apóstoles. Y fíjense que claramente dice, el primero que empezó esta obra fue el Señor Jesucristo predicando en Galilea. Después dice que los que lo oyeron, que fueron sus discípulos, testificaron de Dios. Dios testificó junto con ellos. Ahí podemos recordar, siempre tenemos que nosotros tener lecturas bíblicas. Es bueno que leamos la Biblia. Pedro, en la puerta de la Hermosa, con el respaldo de Dios, curó a un cojo. Pablo, en un sermón donde un hermano se cayó de una edificación de segundo piso, lo resucitó. Pedro resucitó a una mujer allá en Jope, creo que sí era el lugar, en Jope, ¿verdad? Allí la resucitó. Pablo puso manos sobre gente en Efeso y recibieron el Espíritu Santo.
las maravillas que hizo Felipe en Samaria, ¿verdad? Pablo dejó ciego a un brujo allá en una isla del mar Mediterráneo. Eso nos está diciendo aquí que el Señor respaldó a sus apóstoles y que esa enseñanza Él la recibió de ellos. Y dice aquí, y el mismo Señor repartió como Él quiso al Espíritu Santo según su voluntad. Eso es lo que nos dice en ese pasaje. Entonces, ¿de quién recibió el escritor hebreo el testimonio? Es un testimonio apostólico, respaldado con hechos y maravillas. Continuemos. Hebreos 10, 32, 34. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los precios también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Aquí el comentario es lo que nos ha dicho el pastor Oscar en su sermón. Una comunidad construida de judíos, devotos podemos decir, que estaba siendo perseguida. Y habían dos persecuciones. La persecución que había en Judea, en Jerusalén, y la persecución que había en el Imperio Romano en Roma. Y esa persecución se extendía por todo el Asia. Recordemos que la primera persecución que sufrió la iglesia cristiana vino de la comunidad judía, cuando incluso Pablo fue testigo de la muerte de Esteban. Y esa persecución fue lo que produjo la gran diáspora, podemos decir, de los creyentes que se fueron por el mundo. Y fue la forma que empezó a darse a conocer la palabra de Dios. Por la persecución en Jerusalén, llegó la palabra de Dios a Samaria y se extendió por toda Asia Menor. Esta comunidad, después que han pasado probablemente unos 60 años, porque como vamos a ver en la carta, esta carta fue escrita antes de la destrucción del templo. Entonces, es una carta del primer siglo, antes del año 70 de la destrucción de Jerusalén. En Jerusalén, en Roma, estaba cierto perseguida la iglesia. Pero esta carta está dirigida a judíos convertidos al cristianismo. ¿Podemos seguir? Y aquí hay un testimonio en Hechos de quienes componían esta iglesia. Y crecía la palabra del Señor y el número de sus discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Quiere decir que la palabra de Dios en Jerusalén había alcanzado al pueblo común, el devoto judío, pero sacerdotes levitas se habían convertido al cristianismo. Y por eso él va a hacer énfasis, cuando vamos revisando, vamos adelantando, en aclararles a estas personas que por la presión y la persecución querían regresar al judaísmo para pasar una vida más cómoda. Les va a explicar que eso no es correcto. Avancemos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero en de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. En este pasaje que tenemos aquí de Hebreos 1, del 1 al 3, podemos decir que está condensada toda la carta de Hebreos. Es una síntesis de lo que él va a abordar en toda la carta.
Fíjense qué maravilloso, dice, ya Dios había hablado por los profetas, pero en los últimos tiempos lo ha hecho a través del Hijo. ¿Qué nos dice aquí en sustancia este pasaje? Que la última revelación, la más amplia, para que nosotros tengamos conocimiento de Dios, es a través de Cristo. Por eso es que esta iglesia es una iglesia cristocéntrica. Usted quiere saber todos los planes maravillosos de Dios, mire a Jesucristo, estudie su evangelio y escuche que en la persona de Jesucristo está la revelación definitiva que Dios quiere que el hombre conozca. Porque tenemos que ser humildes, hermano. Dios no nos va a dar a conocer todo su plan. Hay cosas que son misterios. Y uno de los grandes misterios es por qué el bien y el mal conviven aquí en esta tierra. Otro gran misterio, ¿por qué hombres endurecen su corazón? ¿Y por qué Dios a otros los vuelve blando? Son grandes misterios, hermano. Pero sí hay una gran voluntad de Dios, que todos lo conozcan. Y la única manera de conocer a Dios y su voluntad es a través del Hijo. No hay otra manera. No hay otra manera. Y miren lo que dice aquí. Y aquí oímos ecos de Juan, Evangelio de Juan 1, el prólogo. Y lo constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El principio era el verbo, y el verbo era Dios. Por eso es que tenemos que leer la Biblia y tenemos que tener la mente abierta para cuando leamos un pasaje acá, oye, esto también está en Juan. Y hacer la conexión de nuestras neuronas. Esto es Juan, dicho por las palabras de Hebreo. Y incluso lo que dice, Él es el resplandor, Él es la imagen, dice. Es la imagen y el resplandor de su gloria. Me acuerdo de Pablo en Colosenses, hermano. En Colosenses Pablo dice que Jesucristo es la imagen de Dios mismo. Por eso es que estudiamos toda la Biblia, hermano, para hacer las conexiones. Y vemos que el mensaje de Dios es uno solo, en cada evangelio, en cada carta, es uno solo. Y después dice, efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Clarísimo, hermano. Sin muerte en la cruz, no hay perdón de pecado. Sin muerte en la cruz, no hay perdón de pecado. Y más adelante va a decir el mismo en la carta, sin sangre no hay remisión de pecado. Y dice, se sentó a la diestra de su majestad en la altura. ¿Qué nos recuerda eso, hermano? Filipenses, dejando su trono de gloria, se hizo humilde y después fue exaltado. ¿Y qué nos recuerda eso? Apocalipsis 4, el gran trono, donde está el sentado, donde hay 4 seres vivientes, donde todo el universo rinde gloria, y donde los 24 ancianos ponen sus coronas al que está en el trono. Mire cuántas cosas nos dice ese pasaje. ¿Qué es la ventaja de esta carta a los hebreos? Que es un sermón extendido, dicen los eruditos. Entonces a uno que le queda comentar el sermón. Nadie va a poder hacer un sermón mejor que la carta a los hebreos. Es imposible, pero podemos irlo comentando. Avancemos, hermano. Y aquí ya algo que es importantísimo en la carta de los hebreos. La absoluta supremacía y suficiencia de Jesucristo. La absoluta supremacía y suficiencia de Jesucristo. Como ser la última revelación de Dios para los hombres, no nos queda otro lugar en que buscar esa voluntad. Y Jesucristo, su persona, es absoluta la supremacía de Jesucristo para cualquier cosa, mensaje, cosa creada por Dios. Y suficiencia. ¿Por qué la suficiencia? Para el perdón de pecados, hermano. Y vamos a avanzar en las siguientes. La número 1. Jesucristo superior a los profetas. La 2.
Jesucristo superior a los ángeles. Jesucristo superior a Moisés. Jesucristo superior al sacerdocio levítico. Jesucristo como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Si ustedes miran aquí, eso es la intención del escritor sagrado. Que nosotros, para fortalecer nuestra confianza en el que hemos depositado nuestra fe, sepamos lo suficiente y superior que Él. Superior que los ángeles. ¿Por qué superior que los ángeles? En Deuteronomio 30:32, en esa versión de la entrega de las tablas, dice que esas tablas fueron entregadas por una legión de ángeles a Moisés en el monte Sinaí. En la cultura judía, los ángeles tienen mucha importancia, el ángel de Dios. Y la ley para los judíos había sido entregada en el monte Sinaí por una multitud de ángeles. Por eso es que el escritor sagrado le está diciendo a estos judíos, Jesucristo es superior que los ángeles. Jesucristo es superior al que los liberó de la esclavitud de Egipto, Moisés. Jesucristo es superior al sacerdocio levítico. Y miren qué cosa más maravillosa. Jesús no era de la tribu de Leví. Jesús era un judío de la tribu de Judá, descendiente del linaje de David. Por eso es que Jesucristo es sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Melquisedec, ese sacerdote, se le dieron los diezmos sin existir Israel. Sin existir Israel. Por eso es que es superior al sacerdocio levítico. Es superior a Aarón, quiere decir. La que sigue, hermano. ¿Dónde ministra este sacerdote? Superior a todo lo que había anterior. Ministra un verdadero tabernáculo. Está en el cielo. No fue la carpa del desierto, no fue el templo que fue destruido 3 veces, creo yo, ¿verdad? El templo de Jerusalén fue hecho de manos de hombres. Este tabernáculo donde está Jesús ministrando es el celestial. Un nuevo pacto mejor que el antiguo. ¿Dónde se hizo el pacto del antiguo? En el monte Sinaí, donde el pueblo no se podía acercar porque el sonido de las trompetas les daba miedo. Era horror y muerte, oían eso. Y entonces ahí hicieron unos sacrificios y con esa sangre, con un hisopo, Moisés, o el sacerdote, los pringó de sangre. Este pacto nuevo es el que hizo Jesús allá en Jerusalén, cuando se sentó a la mesa con los discípulos y partió el pan y compartió el vino. Este es el nuevo pacto en mi sangre, nos dijo. Esa sangre es mejor que la sangre derramada por muchos machos cabríos o corderos, que por muchos años el pueblo judío o israelita lo hizo en sacrificio. Por eso es que es mejor este pacto, porque es con la sangre del Hijo de Dios. Un santuario mejor que el antiguo. Dicen que el templo de Herodes fue mucho mejor que el de Salomón en majestuosidad. El de Salomón fue muy bonito, pero Herodes lo hizo mejor. No hay santuario en ningún lugar de la tierra que sea mejor que el que es ahora en la bóveda celeste, donde está este sumo sacerdote. Un sacrificio superior y de una vez para siempre. Hermano, tenemos que llenarnos de confianza que el sacrificio de Jesús por nuestros pecados es de una vez y para siempre, y no va a haber ningún otro sacrificio superior, no puede haber, porque si no, estaríamos negando al Señor Jesucristo. Tenemos que confesar que el sacrificio y la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario es la superior. Es la superior. ¿Podemos continuar, hermano?
Ninguna carta, ningún mensaje deja de estar acompañada de las exhortaciones a las comunidades. Ningún mensaje puede ir solo tirando flores, hermano. Tiene que llevar la exhortación, la consolación y el acompañamiento según está viviendo cada comunidad. Esta comunidad estaba sufriendo, pero aquí el escritor sagrado también les dice algunas exhortaciones. Le voy a pedir a Javier que me ayude. No desechar la revelación de Dios en su Hijo. Hebreos 2, del 1 al 4. 2. A entrar en el reposo de la salvación. Hebreos 3, 7 a Hebreos 4, 13. A mantenerse firmes. Hebreos 4, del 14 al 16. 4. A abandonar el letargo espiritual. Hebreos 5, 11 a Hebreos 6, 12. 5. A mantenerse confiados a pesar de la persecución. Hebreos 10, del 19 al 39. 6. A perseverar en la fe. Hebreos 12, del 1 al 11. 7. A vivir en santidad. Hebreos 12, del 12 al 17. ¿Qué es lo que está diciendo en esas exhortaciones? Cuidado, ustedes desechan esta salvación tan grande. Y eso nos dice en ese pasaje. Cuidado, ustedes desechan esta salvación tan grande. Nosotros, hermanos, hemos alcanzado la salvación. Pero en la vida y en el transcurrir de la vida, podemos desechar la salvación que se nos ha dado. La más triste es cuando hacemos apostasía. Dice allí el escritor sagrado que allí sí ya no hay más sangre que te pueda limpiar. O la ofensa al Espíritu Santo. Jesús mismo lo dijo. Todo pecado puede ser perdonado, pero la ofensa al Espíritu Santo, ese no. Allí, como me preguntaban en la clase, ¿hay limitaciones para Dios? Él puso sus propias reglas. Si ofenden al Espíritu Santo, ya no hay salvación para ustedes. A entrar en el reposo nos recuerda el pasaje de Éxodo, cuando estaban allá a punto de entrar a la tierra de Canaán. Mandaron las 12 espías. 2 dijeron, podemos tomar la tierra. 10 dijeron que no. Y el pueblo perdió la confianza en Jehová. Y estuvieron por 40 años en el desierto hasta que esa generación fue exterminada. Y ahí nos dice el Señor, si escuchan mi voz, no endurezcan su corazón. El hombre tiene la capacidad de endurecer el corazón y de dejar de escuchar a Dios. Y la consecuencia de dejar de escuchar a Dios y volver nuestro corazón duro al no escuchar el mensaje de Dios que tiene en toda su Sagrada Escritura es no entrar en su reposo. Los hebreos no entraron en el reposo de Canaán. Nosotros, que somos peregrinos en esta vida, si dejamos de escuchar la voluntad de Dios, cerramos nuestro oído y endurecemos nuestro corazón, no vamos a heredar la vida eterna, hermano. Tenemos que tener cuidado. Hay que mantenerse confiados y firmes en la fe del Señor, reconociendo nuestros errores, perdonando a los que nos ofenden, reconociendo nuestras fallas. Dice, a mantenerse firme. Es lo que invita a toda la carta a los hebreos, mantenernos firmes. Abandonar el letargo espiritual, hermano, la pereza. Dejamos de congregarnos, dejamos de leer la Biblia, dejamos de asistir a las sociedades, estando sanos. Los que estamos enfermos sabemos que, y más si tenemos una pastilla que tomarnos a la hora que esté el culto, sabemos que es incómodo. Pero hermano, si usted está sano, si el Señor lo ha bendecido, ¿por qué no llena esta banca?
Yo felicito a los que son fieles, pero hay un montón de hermanos que se cansaron y pareciera que lo mismo todos los domingos. Y es cierto, todos los domingos predicamos aquí ¿qué cosa? La grandeza, lo maravillosa, lo suficiente de la obra redentora del Señor. No podemos predicar más que otra cosa, hermano. Todos los libros de la Biblia, ¿a quién nos conducen? A Jesucristo. En esta iglesia vamos a seguir predicando a nuestro Señor y Salvador hasta que Él venga. Si alguno se aburre de escuchar eso, pues qué tristeza, hermano, porque no hay día en que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y al congregarnos, estamos reconociendo que Él nos ha ayudado en el que andar y el hacer de nuestras vidas en este mundo. Entonces, hermano, la exaltación, abandonemos el letargo espiritual, a mantenerse confiado a pesar de las persecuciones. Nosotros aquí no tenemos cárcel por ser cristianos, pero sí estamos afectados por la cuestión económica, lo de salud y las relaciones familiares que a veces se vuelven complejas. Todo eso se resuelve buscando al Señor. No hay otra salida. Las diferencias familiares, matrimonio, hijos, parientes, solo se pueden resolver a la luz del Evangelio. No hay solución a eso si no es por medio de la palabra de Dios. A perseverar en la fe. Dice, no quitemos nuestra mirada en Jesucristo, que es el objeto de nuestra fe. Cuando empezamos a quitar la mirada de Jesús, el mundo nos empieza a atrapar, hermano. Y las raíces de amargura que una vez fueron sanadas por el Señor, empiezan a germinar de nuevo. Porque ya no estamos viendo a Jesús, sino que empezamos a ver al hermano y sus defectos. Ningún hermano es perfecto, todos tenemos defectos, todos tenemos algunas cualidades, pero lo único que podemos ver y no quitar la mirada es en Jesucristo. Y la otra es a vivir en santidad, hermano. Toda la palabra de Dios nos ayuda a vivir en santidad. Nos invita a ser hombres nuevos, a ser hombres santos, a ser hombres diferentes, hermano. Sabemos que no lo podemos lograr si no es con el acompañamiento del Espíritu Santo, pero también tenemos la capacidad de poner triste al Espíritu Santo, hermano. No desarrollemos la capacidad de alejar y apagar la luz del Espíritu Santo de nuestras vidas, sino que alimentemos y seamos como las vírgenes que tenían su recipiente lleno de aceite para tener su lámpara llena de aceite para que nunca se apagara. Nuestro aceite como luz y sal de esta tierra es la presencia viva del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nuestras vidas deben de reflejar y que los hermanos miren en nosotros los frutos del Espíritu Santo. Si ya los hermanos no empiezan a ver esos frutos, quiere decir que nosotros estamos apagando la presencia del Espíritu Santo. Así que, hermanos, tomemos conciencia que sí tenemos una responsabilidad. Dios es maravilloso, Dios es poderoso, pero en su sabiduría nos ha dado unas capacidades de nosotros incluso poderle dar la espalda, de nosotros incluso no escuchar su voz y nosotros poder ir, que se vaya extinguiendo su espíritu en nuestras vidas. Es una responsabilidad personal y una responsabilidad colectiva. Por eso dice el escritor sagrado, estimúlense en amor unos con otros, que es otro pasaje de Hebreo, estimúlense. Decía el hermano Tomás, no digamos palabras groseras, digamos palabras de aliento, exaltemos las cosas buenas del hermano
Y en el momento oportuno, en el lugar más apropiado, hagámosle ver sus fallas, en amor del Señor. La siguiente, ya para resumir, hermano, tenemos ese cuadro que podemos ver ahí, ¿verdad? 3 columnas, elementos, fe, confianza. Fe, certeza interior en lo invisible. Confianza, seguridad activa en la presencia y promesas de Dios. Convicción basada en la revelación divina. Por eso es que estamos estudiando Hebreos. Es la revelación divina. La Biblia es revelación divina. Por eso es que nosotros decimos, nuestra norma de fe y conducta es la Biblia. Esa es una convicción. No hay otro escrito que nosotros podemos afirmar nuestra fe, si no es en la palabra de Dios que está en la Biblia. Fe aplicada en la vida diaria. Fe aplicada en la vida diaria, lo que hablábamos. ¿Qué frutos estoy dando yo? Con el conocimiento que tengo de la palabra de Dios y con lo que aquí los hermanos me han enseñado y he ido aprendiendo a través de mi vida cristiana. La fe nos lleva a la obediencia, esperanza y perseverancia. Sin fe, hermano, no podemos ser obedientes. Sin fe no podemos tener esperanza. Sin fe no podemos ser perseverantes. Valentía y acercamiento a Dios, firmeza. Ese es el resultado de todo eso. Valentía para enfrentar los retos de la vida, enfermedades, problemas económicos, situaciones políticas, el mundo como está convulsionado. No confiemos en los gobernantes del mundo. Nosotros solo podemos confiar en el único Dios, creador de toda esta humanidad, Jesucristo. Ningún gobernante del mundo, aunque sea de la nación más próspera y más poderosa del mundo, va a resolver los problemas de la humanidad, hermano. La única manera de resolver los problemas de la humanidad es que nosotros prediquemos la palabra de Dios y en el corazón de cada ser humano nazca el amor de Cristo. Por eso es que el cristiano puede a una maldad regresarla con un bien, a una ofensa regresarla con una palabra más amable. Por eso es que nosotros podemos perdonar, porque el amor de Dios está en nuestros corazones. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? El amor del dinero, la codicia humana, las grandes ganancias de las corporaciones es la que está en el corazón. Y mientras usted más dinero hace, más exitoso es. Y no le importa masacrar, humillar al más débil. Y lo vemos en las noticias diarias, ¿verdad? Que afligen. Pero nosotros no nos afligimos, porque como dice el pasaje, no somos de los que volvemos atrás. Continuamos creyendo que Dios es el que va a resolver todas las situaciones difíciles que esta humanidad está atravesando. Después que leímos toda la carta, al final, ya en Hebreos 11, empezamos a leer de los campeones de la fe. Abraham, Moisés, Gedeón y todos esos que estuvieron ahí, ¿verdad? Confiando en el Señor. ¿Qué nos está diciendo con esa lectura de Hebreos 11 el escritor sagrado? Sigan el ejemplo de esos hombres. Imiten a esos hombres. Imiten a Esteban. Imiten a Pablo. Imiten a Felipe. Imiten a Pedro. Sean como ellos. ¿Qué es lo que tenían ellos en común? Habían puesto toda su confianza en Jesucristo de Nazaret. Eso es lo que nos está invitando esta carta de Hebreos, hermano. Que mantengamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, sabiendo que Él es el Señor y Señor, Rey de Reyes, que está sentado allá en el trono y donde todo el universo, hermano, le rinde adoración. Nosotros somos parte de esa adoración aquí en la tierra. Que el Señor nos bendiga y nos dé la confianza para seguir adelante. Amén, hermano.